estamos hablando el día de hoy sobre la discriminación. Un fenómeno curioso realmente, porque ahorita estábamos hablando antes del corte, cómo se va haciendo, por ejemplo, esta discriminación de los morenos, ¿no? Cuando estamos en un país en donde, bueno, yo creo que podríamos decir que el 90% de las personas son morenas, ¿no? ¿Cómo se podría hacer este tipo de discriminación en un lugar así? Y es muy, muy interesante ver este tipo de fenómenos, porque creo que en algún otro momento trajimos a colación este ejemplo en donde en África, imagínense, en África se hace una discriminación hacia las personas que tienen la tez oscura. ¿Cómo se podría hacer una discriminación en África donde uno podría esperar que casi la totalidad de la población sean de raza negra, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos pensar que se hace este tipo de situaciones, ¿no? Pero acá, como ya le había dicho, hay una situación muy interesante. Todo lo que tiene que ver con esta parte de discriminación, no lo podemos centrar en elementos reales, en cosas en donde sí pudiéramos decir, bueno, es que las personas de tal raza son de esta manera y las personas de tal raza somos de esta otra manera. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque eso no se dicta por el color de la piel. Acá tanto hemos hablado alrededor de la educación, tanto hemos hablado alrededor de el entendimiento que nos puede venir a través del saber, del aparato psíquico, de cómo nos vamos conformando como personas, como para acabarle echando la culpa al color de la piel o a que nacimos en un lugar o en otro. Es muy interesante acá ver cómo sí, efectivamente, hay ciertas personas con algunos rasgos, ¿no? Y con ciertas características físicas que comparten ciertas cosas en su educación, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer ciertas generalizaciones alrededor de las madres latinas, por ejemplo, de las personas de habla hispana, cómo pueden llegar a tomar, por ejemplo, ciertas ideas alrededor de los golpes a los niños, por ejemplo, ¿no? Tal vez cosas que en Europa, pues tal vez a la comunidad francesa les parezca muy, muy distinto y que sí tiene que ver algo alrededor de la idiosincrasia de nuestra propia raza, ¿no? Pero que no es por la raza, es por la educación que se va teniendo en el lugar en donde se presenta la raza, ¿sí ve? En ningún momento vamos a llegar a un acuerdo, si nos ponemos a discutir entre nosotros, en que por el color de piel somos de tal o de cual manera. Por el color de piel tal vez estamos, digamos, como con una tendencia dentro de lo social a responder de tales o de cuales maneras, pero esto no es una norma, esto no es una regla. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene que ver con educación. Esto es una parte genética y no tiene nada que ver con nuestra personalidad. Puede ir generando una tendencia, pero no es una cosa absoluta. Entonces, si nos vamos con esto, ¿por qué se discrimina? ¿Por qué se puede llegar a entender que las personas de tal característica son de esta manera? Y las otras personas, que por lo general somos nosotros, somos los buenos. Porque también ahí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Por lo general, el que discrimina también se puede llegar a sentir discriminado por otros. Es como si fuera una reacción doble de odio ante lo que es extraño, ante cómo yo me siento inferior ante ciertas personas y cómo a la vez me tengo que sentir superior frente a otras. ¿Sí ve? Todo esto ya tendría que ver ahora sí con el equilibrio que pudiéramos entender entre lo que yo voy considerando bueno de mi persona y lo que yo puedo considerar aberrante también de mi persona, pero que no lo voy a ver en la mía, lo voy a ver en los demás. Voy a empezar a ver de repente a ciertas otras, a otras razas, por ejemplo, como si fueran flojos, como si fueran ignorantes, como si fueran ladrones, como si fueran avaros, como si fueran todas estas cosas que podríamos decir que hay algunas personas que sí lo son, pero no la raza en sí, sino que ahí va sirviendo como un lugar de proyección en el que vamos a depositar todas estas cosas negativas, ¿sí ve? Porque una cosa es alcanzar igual de repente a identificar ciertas características con grupos socioculturales, ¿no? Personas que efectivamente son de alguna tribu, de alguna raza en específico, que tienen sus características, ¿no? Y decir, mira, qué curioso, fulano y sutano que son, por ejemplo, que son menonitas, o fulano y perengano que son judíos, tienen este tipo de usanza. Pero no es una cosa que nos genere un odio, ¿sí ve? Ahí es en donde está la diferencia en la discriminación y que muchas veces se va pegando, porque no es una cosa lo mismo que la otra. Por eso es que le decía, lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de discriminación es el racismo. Y acá vamos a ver cómo la discriminación es una cosa que la podríamos llegar a pensar casi infranqueable. ¿Por qué? Porque vamos a estar nosotros de alguna manera condicionados a juntarnos con las personas que nosotros sentimos similares y a alejarnos de las personas que sentimos diferentes. ¿Esto por qué? Por un simple espíritu gregario, ¿sí ve? Pero
El discurso del odio va después de todo esto. No es lo mismo discriminar, juntarnos con los que nosotros sentimos iguales, que odiar a los otros. Ahí es en donde ya entra en efecto toda esta situación proyectiva en donde vemos lo malo de los demás como si fuera mío, pero proyectado hacia el exterior.